a grabar. Listo, ya, empiecen. Buenas noches, maestra. Nosotros le vamos a hablar de los organoides. Nosotros somos el equipo 2. Sofía, ¿le puedes cambiar, por favor? El equipo 2, el cual está conformado por García Pérez Valeria, Medina Espinosa Alfredo Ismael, Mendoza, su servidor Mendoza David Leonardo, Real Limas Luis Enrique y mi compañera Urbina Franco Sofía Ivonne. Gracias. Con la tecnología actual en ingeniería de tejidos se pueden crear unidades funcionales de diferentes órganos, denominados organoides, que se autoorganizan in vitro formando una estructura 3D, capaces de reproducir tanto la función como la estructura del órgano equivalente. Son muy importantes en medicina regenerativa, ya que pueden ser útiles para el tratamiento de un gran número de enfermedades. El propósito de esta presentación es el recalcar el gran uso que se les puede dar y de su gran potencial, ya que este descubrimiento es relativamente reciente y se siguen investigando para lograr explotar todo su potencial para lograr aplicarlo en otras áreas aparte del área de la América, así como darnos una alternativa que logre que finalmente terminar la experimentación con animales y embriones humanos. Podemos definir un organoide como una unidad funcional de un órgano determinado que es capaz de reproducir un cultivo en una estructura biológica similar tanto en función como en estructura a su equivalente in vitro. In vitro se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo o generalmente en un ambiente controlado fuera de organismos vivos. También podríamos decir que los organoides son como versiones funcionales de un órgano de nuestro órgano, pero en miniatura, formado por masas de células que se autoorganizan in vitro formando una estructura tridimensional. Siguiente, por favor. Para que un organoide se considere como tal organoide, tiene que cumplir con las siguientes características, que es que debe poseer más de un tipo de células características del órgano que representa, además de que es necesario que posea al menos una función específica de dicho órgano y que la organización celular del organoide debe parecerse a la del órgano modelo. Siguiente, por favor. El campo de investigación de los organoides empezó hace muchas décadas, cuando los pioneros en cultivos celulares empezaron a preguntarse cómo se producía la organogénesis. En 1920, la investigación se centró en la embriología, lo que produjo al desarrollo de cultivos en tubo y el método de vidrio de reloj. En 1950 se había cultivado in vitro muchos otros órganos, pero en la limitación impuesta por los métodos que existían en ese entonces, que solo permitían cultivo de láminas de órganos finas. En 1971, Bissell y Triles determinaron que los hepatocitos adultos y los embrionarios, así como otros tipos de células, crecían mejor en colágeno, pero perdían sus funciones de diferenciación después de 1 o 2 días de cultivo. En 1977, Holm aisló un gel con características de la membrana basal y lo denominaron sarcoma EHS, que hoy se conoce como matrigel. Siguiente, por favor. En la década de los 2000, una serie de experimentos demostraron que los cultivos en 3D eran una excelente forma de comprender los mecanismos del desarrollo y el impacto que tienen sobre el desarrollo de las enfermedades cuando estos mecanismos salen mal. En el simposio de 2016 se dieron cuenta de que los investigadores usaban términos organoides, esferoides y cultivos 3D de manera intercambiable. Fue por eso por lo que llegaron al consenso de que el cultivo de organoides se refiere al crecimiento de células en 3D para generar unidades celulares que se asemejan a un órgano tanto en función como en estructura. De ahí el término organoide, donde oides en latín significa semejanza. A continuación les voy a hablar de cómo se forman estos organoides. Bueno, estos se forman mediante cultivos tridimensionales compuestos de células troncales. Las células troncales tienen las características de, eh, de reproducirse
y de generar nuevas células diferenciadas. A continuación se muestra un esquema del laboratorio de especialidades inmunológicas en el que en el primer paso vemos que toman una muestra epitelial. De aquí separan células, que en este caso son queratinocitos, y hacen un cultivo. En la cuarta se espera en una matriz extracelular y en la quinta ya se generó un organoide que en este caso asemeja al de la piel. Este nos puede ayudar para hacer estudios cosmetológicos o de cualquier otro estilo. Para esto existen varios métodos de cultivo. El primero es el de gota colgante. En este se pone en la tapa del Petri una gota de la solución de células y en la base se agrega solución salina. Esta ayuda a que el ambiente sea húmedo y se genera un organoide en la tapa del Petri. La siguiente es la de superficie no adherente. En esta, la superficie del Petri tiene una solución que evita que la mezcla de células se adhiera a ellas. Entonces, esta se mantiene pues, entre las paredes del Petri y evita más bien favorece a que su estructura sea tridimensional. El tercero es el cultivo en suspensión. Se agrega al Petri una mezcla de matriz extracelular y un cúmulo de células madre y mediante giros y movimientos de la caja Petri se evita que se pegue a las paredes. Bueno, es el estudio de, por ejemplo, la terapia génica. Su función más que nada es desarrollar nuevos métodos para la investigación, ya sea de la medicina y nosotros, los biólogos, nos ayuda mucho para estudiar el desarrollo embrionario y las enfermedades humanas, además de proporcionar herramientas. Por ejemplo, para la terapia génica, ayuda bastante porque nos ayuda a descubrir ciertas proteínas que pueden estar causando alguna enfermedad o que está haciendo de un modo que produce alguna mutación o así. A continuación les hablaremos sobre los organoides en la medicina regenerativa. Siguiente, por favor. La medicina regenerativa ha avanzado hasta desarrollar en el laboratorio tejidos de minúsculo tamaño, es decir, como versiones reducidas de órganos, ya sean riñones, hígados, intestinos o cerebros. Esto es con la finalidad de utilizar esas células madre para probar fármacos, estudiar la base y abordajes para muchas enfermedades, e inclusive para poder crear órganos potencialmente trasplantables a los humanos. Siguiente, por favor. Existen dos métodos para generar órganos maduros y trasplantables que imitan las estructuras y funciones originales. El primero consiste en la combinación de tecnología de los organoides con métodos para diseñar un entorno de cultivo apropiado. Y el segundo consiste en instar a los órganos a madurar y convertirse en órganos funcionales implantándolos en los huéspedes. Este proceso incluye el trasplante directo de los organoides en el huésped, como lo veremos a continuación. Siguiente, por favor. En el trasplante directo de organoides se aprovechan los tejidos submucosos de los intestinos nativos. Y el uso de organoides como método de trasplante directo podría constituir un nuevo enfoque terapéutico para pacientes con diversas enfermedades. Un ejemplo de ello son los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, donde la disfunción prolongada de esta barrera intestinal se asocia con la pérdida continua de líquidos o desnutrición.
Y para ello, la restauración de esta barrera en los intestinos dañados mediante el trasplante de órgano epitelial podría construir una nueva perspectiva de tratamiento. Bueno, como podemos ver, los organoides son una de las tecnologías más prometedoras de nuestros días, ya que ayudan muchísimo al ámbito de fármacos y también al de la salud. También nos podrían ayudar a reemplazar en algún momento el uso de animales o seres humanos para el estudio de pues, procesos biológicos. Eso es todo. Gracias. ¿No se estaba grabando? Sigues ¿Ya grabando. acabamos?